Se acabó que nos roben cada mes la mitad del sueldo. Se acabó que ellos cada vez sean más ricos y tengan cada vez más pisos y nosotros cada vez seamos más pobres. Nos hemos dado cuenta que somos nosotros quienes están manteniendo este sistema rentista y parasitario y estamos dispuestos a dejar de hacerlo. A los políticos también se acabó de aprobar medidas cosméticas y de tenernos rodando en una rueda de hámster constantemente. Tenemos 4 propuestas que se podrían aprobar el día de mañana y que son la solución real. Primero, bajar el alquiler un 50%. Segundo, contratos indefinidos. No puede ser que los inquilinos estemos angustiados cada vez que se nos acaba el contrato porque el casero puede decidir si le apetece o no le apetece renovarnos el contrato. 3, tenemos una gran parte del parque de vivienda desviado a usos no residenciales. Hay que recuperar todas esas viviendas desviadas al mercado turístico que están vacías o que son alquileres de temporada. Y en cuarto lugar, los pisos tienen que ser para vivir y por lo tanto hay que prohibir las compras especulativas. No puede ser que los inversores lleguen a nuestras ciudades y se adueñen de nuestros pisos y jueguen al Monopoly. Pues ahí lo tenemos, Pablo. Bienvenido a mi canal. Un placer estar hoy contigo hablando de los problemas de la vivienda. Este tema del sindicato de inquilinos es un tema que hemos tenido en fechas recientes, en las redes, ahora aquí lo estamos viendo en este post en X. Y yo al ver estas cosas digo, pues me voy a ir a hablar con alguien que sabe de urbanismo, porque al final el urbanismo es donde se fabrica la vivienda. Pablo, tú que llevas metido en el mundo del urbanismo unos cuantos años, ¿qué reflexiones te produce? Bueno, lo primero, gracias por invitarme. Para mí es una gozada venir a verte porque tienes una visión del sector extraordinaria, ¿no? Alguien se tiene que ocupar de hablar de estas cosas, pero con conocimiento. Bueno, yo entiendo que los jóvenes, que la gente se cabree y opine y tomen y pidan propuestas absolutamente fuera de lugar, ¿no? Es decir, que ¿cómo me puedes decir que te voy a cobrar la mitad del alquiler? O cómo puedes decir que no puedan venir inversores, ¿no?, a invertir a tu país, ¿no? Eso es el colmo del comunismo, ¿vale? Ese es el colmo del comunismo. Yo la primera impresión que tengo al oír estas declaraciones, esta señora por supuesto tiene derecho a tener esa opinión, pero lo primero que me llama la atención es cómo se culpabiliza a personas individuales y se exime totalmente de culpa a las administraciones públicas. El urbanismo, la política de vivienda, la planificación urbanística son responsabilidad de las administraciones y al cambio vemos un relato en manos del sindicato de inquilinas que no coloca ninguna responsabilidad o incluso ninguna capacidad de acción, que es más grave, en las manos de las administraciones y en cambio responsabiliza las acciones de personas que libremente están tomando decisiones. Es decir, los individuos que son propietarios de X vivienda son los responsables de resolver un problema social, mientras que por otra parte se exime de cualquier culpa al ayuntamiento, a la Generalitat. Simplemente en este caso se hace un llamamiento a los políticos, ¿no? Y no hay un pedir cuentas pues, a los ayuntamientos. Por ejemplo, me llama mucho la atención esa culpabilización del individuo, ¿no? Es decir, no se nos escapa que hay una narrativa política detrás, ¿no? Seguramente haya una narrativa, desde luego, más política que esta chica. Yo creo que no lo hay. Hoy día está muy de moda eso, ¿no? Mira, yo tengo mi propia visión, pero no es una propia visión basada en ideas, sino en la práctica jurídica y en la realidad de los datos, ¿no? No hay que olvidar el origen auténtico del problema de la vivienda en España. El origen ha sido que a partir de la crisis del 2007, toda la oferta de suelo en desarrollo de las ciudades pasa a manos de los bancos. Y los bancos pues saben de números, saben de contar dinero, pero no saben de urbanismo. Y durante 15 años ellos han tenido silos llenos de suelo urbano, y han ido sacando ese suelo y lo han ido vendiendo. Es como si vas a la carnicería, yo quiero el solomillo, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Los suelos de valor, de importancia, los han ido vendiendo, pero no han ido sembrando
los campos de trigo para poder obtener trigo. Es decir, el suelo urbano hay que trabajarlo. Y yo lo he explicado ya muchas veces. No tenemos vivienda porque no hay oferta de suelo. No hay oferta de suelo urbano directo, como dicen en Andalucía, o urbano para poder pedir licencia, ¿no? Yo quería matizar una cosa sobre este comentario que estás haciendo, porque es una cosa en la que yo coincido, pero que muchas veces al comentarlo en redes sociales he tenido la respuesta de decir, no queremos que se urbanice el campo. Yo quiero aclarar que en este caso lo que tú estás comentando, según lo entiendo yo, no estamos hablando de transformar en urbanos terrenos que sean de protección, que sean rústicos, no. Estamos hablando de gestionar lo que ya está previsto. Lo que existe. Lo que ya existe. Durante 15 años los bancos han parado la gestión de suelo. Y ahora salen políticos diciendo vamos a mejorar, vamos a cambiar las leyes de urbanismo para ser más rápidos en la gestión de suelo. Mira, no sé si tú eres aficionado a hacer bizcochos, pero si tú quisieras hacer un bizcocho, sabes que lo metes en el horno y necesitas 30 minutos. No, ahora vamos a hacer una norma que los bizcochos salgan en 15. Por ley. Por ley, no, mira, la gestión del suelo tiene su tiempo. Necesita una serie de informes sectoriales, de una serie de planificaciones urbanísticas y una serie de gestiones que están perfectamente reguladas, que nadie tiene que venir a cambiarlas. Pero fíjate que en ese análisis que yo hago, claro, durante 15 años hemos estado sin impulsar los desarrollos urbanísticos y ahora queremos tener esos 15 años los vamos a reducir a 6 meses. Eso es imposible. Pero, entonces, ¿cuál es la solución, no? Tú me dices, Pablo, ¿qué solución hay? Pues mira, yo, ¿sabes que me dedico al dato? Me dedico sobre todo a la gestión de datos urbanísticos. Hemos ampliado con datos inmobiliarios, con datos de obras. Yo te puedo decir el número de viviendas que se están construyendo hoy en cualquier ciudad de España, ¿no? Pero... perdona, eso es una tarea que, Pablo, hacéis dentro de VisualUrb. Efectivamente. VisualUrb.com, que es vuestra... VisualUrb.es, que es, digamos, la página de referencia que existe en España para un acceso público a la información urbanística. Una herramienta que pretende colaborar con la digitalización de este proceso, que es mucho menos eficiente de lo que debería o de lo que podría ser. Efectivamente, pero... Por ver datos concretos, esto es la ciudad de Madrid, ¿vale? Y en la ciudad de Madrid hay 22 millones de metros cuadrados de suelo urbano sin construir de residencial unifamiliar. Aclaramos que no estamos hablando de suelos naturales, no estamos hablando de bosques ni de montes, suelo que ya hoy es urbano en el plan vigente. Tú te vas por las calles y encuentras parcelas sin construir. Pues mira, hay 22 millones de metros cuadrados para hacer chalés y 9 millones, casi 10 millones para hacer viviendas en altura. Y ahora que se ha dicho que se pueden hacer viviendas en turístico, en el viviendas uso, turísticas en terciario, en tal, otros 10 millones de metros. Estos son datos reales, ¿eh? Estos no son datos estimados, no, son datos reales. Yo calculo que hay, lo tengo por aquí. Claro, estos son datos que vosotros habéis agregado en función a los datos que existen. De manera, al hacer los análisis de estos datos, vemos que existen esos millones de metros que no están llegando al mercado en forma de vivienda. Claro, pero ¿tú sabes por qué? Porque son parcelas pequeñas, que los grandes promotores no les interesa construir. Es decir, son parcelas para hacer 15 viviendas, 20 viviendas. Claro, las 4 grandes promotoras de España necesitan un mínimo de 50, 60 viviendas. Por tanto, ellos no pueden promover, no les salen los números, promover en un suelo con un destino de menos de 50 viviendas. Entonces, ese tipo de promoción, o sea, tenemos en estos números que nos has contado muchos metros que podrían acabar siendo vivienda, pero no lo están siendo porque las grandes promotoras no les interesan. Entonces ocurre que quien debería hacerlo, en mi opinión, serían esos pequeños inversores, esos pequeños propietarios, que justamente vemos que es a los que se culpabiliza del problema y bueno, los que los suelos pueden ser de familias, pueden ser de una persona particular, puede ser de muchas formas, ¿no? Quiere decir que el título puede proceder de muchas cosas, pero la realidad es que en esos metros cuadrados de suelo urbano consolidado
en la ciudad de Madrid. Pongo Madrid, podemos analizar Barcelona, Valencia, Málaga, cualquier ciudad podríamos analizar a golpe de clic, ¿no? Aquí puedes hacer 200.000 viviendas. Es verdad que 200.000 viviendas en Madrid no resuelven... Bueno, pero no es poco. Pero son casi 500.000 personas las que pueden vivir en Madrid. Y en Madrid me parece que aumenta en ciento y algo mil cada año. Personas al año. Bueno, pues aquí tenemos una bolsa de suelo urbano suficiente para poder dar parte de la solución. ¿Cuál es el problema? Pues que muchas veces el que vende el suelo está especulando y o lo vende más caro o tal. La ley del suelo de Madrid, como el resto de leyes del suelo, tienen prevista un intento de evitar la especulación en el suelo y obliga a que, pasados 2 años de urbanizar un suelo, tú tengas que edificar. Pero nadie les dice nada, nadie da esa solución como posible. Oye, solamente el hecho de que mañana la Comunidad de Madrid o cualquier otra comunidad diga aquel que tenga suelo urbano para construir residencial unifamiliar o vivienda en altura, debe procederlo a ponerlo en el mercado o a construir. Si eso lo hicieran, solamente el miedo del propietario a, oye, es verdad que estoy obligado a hacerlo. Solamente eso ya pondría mucho suelo en el mercado. Pero es verdad que hay mucha especulación de muchas empresas y particulares que tienen suelo que no lo sacan. Ahí está el problema. Eso es una solución real, una solución que no requiere que cambies ninguna norma, que no requiere que modifiques nada. Yo soy contrario. No es que sea inmovilista, pero soy absolutamente contrario al cambio de las normas, porque las normas lo único que hacen es enrevesar más la historia, ¿vale? ¿Cómo me vas a decir tú a mí que ahora me vas a pagar el 50%? También he oído que iban a hacer una huelga de pagar el alquiler. Bueno, esto es muy bien. Mañana vamos a decidir no pagar Hacienda. Y Hacienda nos va a perseguir. Hombre, y si no tienes dinero... Te va a perseguir. Te va a perseguir, pero si no tiene dinero, pues no te va a poder coger nada. Pero si un inquilino decide no pagar el alquiler porque va a hacer una huelga, perfecto, si ese inquilino es absolutamente insolvente y no tiene un teléfono móvil a su nombre y no tiene una cuenta corriente, y oye, hay gente que está en esa situación, ¿eh? Claro. Hay gente que son expertos en que no exista, vamos, que tienen DNI por casualidad. Por casualidad, ¿vale? Pero yo he conocido a gente que no tienen absolutamente nada a su nombre. Y a esa gente, pues bueno, que a lo mejor hay uno entre 1 millón, ¿vale? A esa gente no le vas a poder cobrar nunca. Pero el dueño de la casa, cuando tú dejes de pagarle, primero te puede desahuciar. En primer lugar, porque las leyes ahora mismo están vigentes. Te puede desahuciar un desahucio por impago de rentas y además reclamación de cantidad, pues eso está al orden del día. Primero te puedes reclamar. Pero si tú estás en el mercado, como yo he dicho en alguna ocasión, si tú eres, ¿cómo le he llamado? Si eres una persona que estás en la sociedad, te van a cobrar. Y no solamente te van a cobrar esos meses de alquiler que has dejado de pagar, sino que además vas a pagarlo con intereses y costas procesales. Luego, primero... No recomendamos dejar de pagar. Tú paga. Segundo, que los políticos se pongan las pilas y identifiquen los suelos urbanos vacantes de sus ciudades. Sí que estamos entonces comentando que la tensión especulativa es una de las fuerzas que lleva a la no movilización del suelo necesario para resolver el problema de la vivienda en la sociedad. Tú, por lo que yo entiendo, eres partidario de una mayor acción de las administraciones, pero con las herramientas que ya existen. No ponernos a legislar nuevamente, evidentemente, sino obligar a que esos suelos que están
digamos, ociosos, porque no son movilizados adecuadamente, se pongan en movimiento y se penalice al propietario que mantiene un suelo especulativamente parado años y años. Pero tú no conoces ningún suelo urbano cerca de tu casa que esté parado hace 15 años. Yo creo que todo el mundo conoce un solar, un baldío, un no sé qué, que lleva desde el 2008, 2009, incluso muchos tienen un cartel chuchurrío hecho polvo que puso alguien en el año 2009 y allí está. Pero, ¿y sabes qué pasa? Que todos esos, lo más que reciben es, una vez al año, un escrito diciendo limpie usted ¡Oiga! la parcela, limpie usted la parcela, y cobra y pagan el IBI. No, es que hay que actuar sobre esos suelos urbanos disponibles para hacer vivienda protegida, para hacer vivienda libre, para hacer vivienda turística, para hacer vivienda, porque lo que necesita el mercado es vivienda, y el motivo no son los políticos, el motivo fue una crisis económica que pasó al propietario del suelo urbanizable, de los no sé cuántos millones de promotores que habían, dejaron de existir y le dieron el suelo a un señor que estaba acostumbrado a contar dinero detrás de un cajero, ¿vale? Al banquero. Y el banquero no sabía, decía, hombre, yo de suelo urbano, decían, es que el urbanizable no vale nada. Y nadie lo compraba porque no tenía dinero, pero es que ellos tampoco querían comercializarlo. Pero ni siquiera lo han impulsado. Y de repente le ven las orejas al lobo. Claro, es que desarrollar ahora Valdecarros nos va a costar... no, mire usted, va a costar lo que cuesta desarrollarlo. Porque lo que tú no puedes es desarrollar un suelo que luego tenga una vía pecuaria, o desarrollar un suelo que luego esté en zona inundable, o desarrollar un suelo donde esté afectado por una línea de alta tensión. No, usted tiene ese tipo de cosas, controlarlas y mejorarlas. Pero la solución no es cambiar la ley, la solución es conocer. Y conocer es tener el dato. Y tener el dato es trabajar el dato. Y si tú trabajas el dato y tú gestionas con datos, por ejemplo, es que yo quiero que el tal desarrollo salga en 6 meses en lugar de en 5 años. Bueno, tienes 2 opciones. Meter a 5 funcionarios nuevos a trabajar en el departamento de suelo de cualquier comunidad autónoma, o el de infraestructuras, o el de carreteras, o el de vías pecuarias, para que haya más medios técnicos que puedan analizar esos desarrollos con más eficacia, o por el contrario, puedes digitalizarlo, conocerlo, saber dónde está y saber en qué momento del procedimiento administrativo está cada suelo. Esto es donde podéis ayudar. Esto es elemental. Claro. Es que la digitalización no es la solución, es un medio. Claro. Es un medio, simplemente conocer. Se dice vulgarmente que el dato mata al relato, ¿no? A veces pasa así, a veces no pasa así, pero en este caso estamos viendo lo que veíamos al principio de la charla del el discurso del sindicato de inquilinas, que es un relato que no está teniendo en cuenta estos datos, porque en el fondo yo veo que la preocupación que hay subyacente en lo que tú comentas tiene cosas que ver con lo que preocupa al sindicato de inquilinos, que es en el fondo el problema de que no hay vivienda en el mercado. Lo que pasa es que entendemos, o estamos comentando en esta conversación, que se equivocan al diagnosticar el problema en ser un problema de la oferta finalista de vivienda, donde el punto de bloqueo real está en toda esta oferta de suelo que estamos diciendo, oferta entre comillas, perdón, toda esta existencia de suelo que no se materializa en oferta de vivienda por una tensión especulativa sobre el suelo y por una incapacidad de gestión de las entidades que son titulares del suelo. Entonces, herramientas como la que empleáis y otras que puede tener a su alcance la administración, lo que deberían impulsar es a ponerle las pilas y apretarle las tuercas a la propiedad del suelo para que ese suelo venga al mercado y se ponga al servicio de la sociedad, ¿no? Claro, es que con un simple anuncio de la administración pública diciendo que va a tomar medidas por estos propietarios del suelo que tienen inmovilizado un patrimonio necesario para la sociedad, ¿vale? Solo con eso, ¿no? No digo una amenaza de vamos a expropiar los suelos, no. tipo vamos Venezuela, a mirarlo. Sino, señores, ustedes tienen una obligación mandarle una carta a esos propietarios y que esos propietarios digan, leche, que estamos incumpliendo, que tenemos que edificar y que tenemos que edificar ya, ¿vale? Eso sería extraordinario, pero no en Madrid, de toda España, donde verdaderamente hay una necesidad y que esos suelos se pongan en el mercado y que lo saquen los promotores. Y luego otra de las cosas fundamentales es la posibilidad de apoyar al pequeño promotor,
¿Qué le sucede al pequeño promotor? Que no tiene financiación, que nadie le ayuda. Todas esas ayudas para montar una web de Next Generation, ¿por qué no ayudan ustedes al pequeño promotor con un apoyo financiero para poder sacar vivienda? ¿Por qué no se le ayuda al promotor que va a hacer 5, 6, 7, 8 viviendas? Esas que los grandes promotores que tienen la financiación no quieren hacer, pues que alguien apoye, que los bancos apoyen a esos promotores. ¿Qué le sucede ahora al banco? Que al banco ahora escucha que un promotor quiere financiación para hacer 6 viviendas y le da un infarto. Claro. Y dice, me muero, yo no puedo hacer esto, no quiero, de ninguna de las maneras voy a financiar. Ayuden al pequeño promotor. Pablo, yo en eso estoy muy de acuerdo, porque creo que uno de los problemas que hay en este momento, aparte del tema del suelo, es el tema de una discontinuidad general en los promotores. Como tú decías, antes del año 2007 había toda una generación, podemos decir, de pequeños promotores que estaba poniendo en el mercado promociones de 8, 10, 15 viviendas y satisfaciendo esa necesidad. Pero esa continuidad se ha roto. Todo el mundo habla que en la construcción, en la promoción, hay una discontinuidad generacional, no se incorpora gente nueva. Pero sí que en los últimos años, y en los mundos de las redes de Internet, de esto sabemos un poco, se ha incorporado mucha gente que, por ejemplo, está haciendo flipping houses, coger una casa, reformarla y venderla, coger una casa, convertirla en turístico y venderla. Y yo veo por muchas personas que están haciendo este tipo de operaciones, yo también he estado en alguna de estas, y he visto que hay como una evolución natural y estoy viendo que hay mucha gente que debe de estar pensándose dar el salto a hacer su primera promoción de 2, 3, 4 viviendas. ¿Qué le dirías a esas personas que han empezado sus primeros pinitos en el mundo de la inversión inmobiliaria o de la construcción y que están empezando a mirar solares para hacer una promoción de 5 o 6 viviendas? Aparte de que se pasen por Visualur a comprobar la información urbanística que les han facilitado, que es una herramienta súper útil. Pero, ¿qué les dirías a esas personas que a lo mejor, ya te digo, ya han hecho 3 flips, han hecho 4 flips, tienen ahí un dinerito, es decir, me voy a meter a esta promoción? Bueno, ahí lo importante es la profesionalidad, porque hay que tener varias cosas en cuenta a la hora de promover, ¿no? Y la principal es que hay ciudades donde el tiempo de tramitación de una licencia es horrible. Entonces, los gastos financieros te comen, ¿vale? Entonces, no es lo mismo reformar una vivienda que tú vas y te metes, haces tu proyectito, tu declaración responsable. Hay municipios o ayuntamientos o comunidades autónomas donde te dicen, oye, para cambiar las losetas del baño y pintar y cambiar el suelo, no tienes que pedir licencia, ¿vale? Como la Comunidad de Madrid, todo eso lo han agilizado y eso es extraordinario. Pero pedir una licencia de obra nueva, en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid tarda como 13 meses. Hay ciudades como Boadilla que tardan 3 meses, que Majadahonda tardan 15 y 18 meses, Pozuelo también, no sé en Galicia, ¿vale? Pero Nos vamos más bien al año y pico. O en Coruña, ¿no? Entonces, sí es verdad que la propuesta de digitalización que no hacemos, perdona que hable de mi libro, que la propuesta de digitalización que nosotros hacemos, aportamos procedimientos administrativos digitalizados, porque nosotros emitimos cédulas urbanísticas online. Claro, no son cédulas urbanísticas porque las tiene que firmar el técnico municipal, pero tenemos el dato para la emisión de la cédula urbanística online, igual que sabemos el número de parcelas sin construir o el patrimonio municipal del suelo, ¿no? Entonces, la administración tiene que mejorar esos procesos, esos procedimientos administrativos, los tienen que mejorar. Hay tecnología de sobra para hacerlo. Es decir, no es difícil digitalizar la concesión de una licencia de obra nueva. Perdona que me esté yendo por aquí, sí, ¿no? En esta petición que tú me dices, ¿no? Entonces, la tecnología existe, es sencilla, las licencias son actos reglados, son actos administrativos reglados, no son discrecionales, o cumples o no cumples, por tanto debería ser sencillo en un checklist comprobar si cumple o no el proyecto. Pero sí te diré que esos que quieren pasar de la reforma de un piso para arreglarlo y venderlo a edificar un edificio con 5 o 6 viviendas merece mucho la pena, sobre todo porque la vivienda de obra nueva tiene más valor,
enriquece la ciudad y, por supuesto, hoy por hoy está todo vendido lo que hagas, ¿vale? Todo lo que hagas. El precio está subiendo muchísimo, va a seguir subiendo, porque la oferta del suelo, esto que decía del silo lleno de trigo que tenían los bancos, se ha agotado y ellos ya no tienen más suelo para poner en el mercado. El suelo que hay es, ahora mismo, estos millones de metros, probablemente sea la mayoría especulativo, y ese suelo especulativo hay que darle un empujón para lanzarlo. Hay mucho suelo para hacer 5 o 6 viviendas en España, en todas las ciudades. Entonces, ese pequeño promotor, con una ayuda de la administración para poder valorarse eso, merece mucho la pena. Es un momento extraordinario para promover 5 o 6 viviendas, por supuesto, desde el conocimiento de los tiempos de tramitación de una licencia y de gestión de una obra nueva, ¿no? Pues yo creo que hemos abierto una serie de melones importantes. Yo me quiero quedar con el mensaje que dices de animar a esa gente, porque esos pequeños proyectos inmobiliarios no solo son necesarios para esas personas, sino también son necesarios para la sociedad, para que haya en el mercado esa vivienda que necesitamos. Claro. Yo creo que lo que tienen que hacer primero es pasarse por Visualur y ver la información que está disponible, y después suscribirse a este canal y darle a la campanita, porque vamos a tener más charlas con Pablo en este canal y vamos a ir profundizando un poquito más. Así que si has visto este vídeo, tienes una pregunta y quieres hacérsela a Pablo, nos la dejas en los comentarios y el próximo día yo se la traigo y empezamos a ver más tripas de todo esto de las licencias. A mí me gustaría lanzar un mensaje para esta chica, que a mí me ha encantado siempre el que los jóvenes se lancen a ser reivindicativos y a pelear. Le invito a que tenga datos, le invito a que pida cosas con un control serio de lo que tiene o no tiene sentido, pero sobre todo reclame a los políticos acciones que estén en su mano, no acciones que sean imposibles. Y nada más. Muchas gracias, Pablo. Es un placer.